Dentro de un aporte más de opinión laboral, creo oportuno hacer mención sobre los principios básicos del derecho laboral, tanto a nivel sustantivo como los que tienen que ver con el proceso, o sea, los procesales. Lo que se ha señalado básicamente es que estos sirven para equilibrar ese desequilibrio que ya existe per se entre la parte patronal y la parte trabajadora. Además, estos cumplen tres principios básicos. Es que informan a las personas a la hora de poder resolver un caso. Además, normativizan a falta de norma específica. Bueno, sirven para poder resolver casos e incluso también sirven para inspirar al legislador, dice la doctrina. Inspiran al legislador a falta de una norma específica, entonces viene a hacer dable, a hacer posible que el legislador opte por incluirlos dentro de diferentes normas dentro del ámbito laboral. Entre los sustantivos, aquel profesor que en paz descanse, Américo Pla, uruguayo, no señala que existe el general, el protector, o sea, aquel que protege a los trabajadores y trabajadoras de determinado ordenamiento jurídico y que en caso de duda de una interpretación hay que beneficiar a la persona trabajadora, lo que se conoce como el indubio pro operario. Además, dentro de estos protectores está también el de la continuidad laboral, siendo excepción los contratos por tiempo determinado. Y también otro de los principios es el de la condición más beneficiosa. La norma tiene que beneficiar más a la persona trabajadora en el caso en donde se deban determinar si se aplica una u otra. Dentro de los mismos también están, como todo en la vida, el de la buena fe, el de lealtad, el de la comunicación oportuna. Esto también ocurre dentro del ámbito del derecho laboral. Muy importante el respeto entre las personas que se deriva del de la buena fe. Lo que tiene que ver con el ejercicio del trabajo, que básicamente tiene que ser de manera esmerada, como dicen algunos ordenamientos jurídicos dentro del ámbito laboral. La obediencia, una obediencia lógicamente razonable y proporcional. Y estos principios es tanto de la parte patronal como de la parte trabajadora. Es para ambas partes y en ambos sentidos. Dentro de los procesales, con base en la reforma procesal laboral que ocurrió en el 2017, se vino a plasmar el de redistribución de la carga probatoria. Lo normal es que cuando uno acusa, demanda, tiene que probar. Bueno, en el ámbito laboral no ocurre esto que se conoce como onus probandi, sino lo único con base en el 478 y siguientes del Código de Trabajo que debe probar la persona trabajadora es su relación laboral. De ahí en adelante le corresponde como carga probatoria a la parte patronal de demostrar. Ejemplo, yo trabajador digo que no me pagaron el aguinaldo. Bueno, le va a corresponder a la parte patronal demostrar mediante un recibo, mediante el pago de que sí se efectuó. ¿Por qué? Porque se supone que el que administra, el que lleva los controles, el que tiene toda la potestad administrativa, es la parte patronal, nunca la parte trabajadora. También está el principio de territorialidad. Dentro de nuestros 51.180 kilómetros cuadrados de tierra, si se da un contrato, una disputa, una relación laboral, le van a corresponder a nuestros tribunales resolver. Pero también recordemos que lo que tenga que ver arriba, un avión que tenga bandera costarricense, igual un barco que tenga bandera costarricense, ahí se entiende que si se desarrolló alguna relación laboral, va a ser Costa Rica el competente, igual que lo que sucede con las embajadas, los consulados que tenemos en otros países.
Ahí ficticiamente estamos ante un territorio pequeño de Costa Rica. Entonces, este principio de territorialidad cubre también en estos casos. El principio de oficiosidad relativa, que es otro de los principios básicos a nivel procesal. Una vez interpuesta una demanda, una acusación, la autoridad judicial, la autoridad es la encargada de mover el procedimiento. No puede en ningún momento dejarlo paralizado porque es un mandato dentro del ámbito laboral ayudar y concluir hasta que termine el proceso respectivo que se esté ventilando. El de la celeridad, bueno, este es otro, tiene que haber rapidez, tienen que resolverse los casos dentro del ámbito judicial de la manera más corta y oportuna dentro del ámbito de la justicia pronta incumplida que refiere nuestra constitución política. El principio de oralidad, hoy por hoy, básicamente todo es oral, la división que existe entre un proceso ordinario laboral, la fase preliminar como la fase amplia, tiene que desarrollarse en la mejor de los casos de manera verbal, de manera oral. Ya no es tanto lo escrito. De ahí la relevancia que yo siempre indico a mis estudiantes de Derecho, de que tengan que hacer una investigación y una exposición para ir desarrollando facultades a la hora del ejercicio profesional y que no los tome por sorpresa. Otro principio es la informalidad, no significa caos procesal jamás, significa que prevalece el fondo sobre la forma. No es tanto un escrito como en los tiempos romanos donde prevalecía el per fórmula. Si yo decía mal las fórmulas, entonces iba a perder un caso. No, en esto, bajo este principio de informalidad, vamos a resolver con base en lo sustantivo y no solo con base en la forma. El principio de gratuidad es otro de los principios generales del proceso y eso está estipulado desde 1943 en el artículo 10, donde antes que había ese tipo de formalidades, que había que pagar timbres, que había que haber autenticación, etcétera, etcétera, papel sellado. Bueno, en materia laboral no existe este principio de pago, incluso dentro de esta gratuidad está lo que tiene que ver con depósitos de emolumentos, viáticos, lo que tiene que ver con costas. Hay exoneración en muchos casos para la parte trabajadora. Al ser el derecho laboral una concesión o pensado en la parte social. El principio de concentración significa que de ser posible todos los actos, los medios de prueba en un solo juicio deben ser atendidos y no irlo posponiendo por etapas. Y finalmente otro que es el de la plenitud hermética. Imagínense que en el artículo 428 del Código de Trabajo está estipulado que cuando no haya norma, eso no significa que no pueda resolver un caso una autoridad judicial en materia laboral. Tienen que resolverlo, incluso pueden idearse procedimientos que sean lógicos y apegados al debido proceso. Estipula el 428, lo cual es imposible. Este principio de plenitud hermética, por ejemplo, trasladarlo a otras disciplinas como la penal, donde bajo el principio de legalidad, el principio de tipicidad, tiene que haber un tipo para poder yo resolver, si no sería imposible el resguardo de los derechos, más que recordemos que en materia penal es un derecho criminal sancionador, no así el derecho laboral. Y hay otros, también como el de la lealtad procesal, el de la libertad de los jueces a la hora del ejercicio profesional para resolver un caso, para resolverle a la ciudadanía esa justicia pronta y cumplida que es lo que se requiere. Definitivamente estar informados como ciudadanos nos hace más libres y educados en la toma de cualquier decisión que hagamos dentro de nuestro diario quehacer laboral.